Esto es Charlemos Pues con Roger Montesinos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario y el lugar que usted se conecte a las redes sociales. Soy Roger Montesinos y esto es Charlemos Pues por 100% Bolivian, un espacio donde vamos a hablar de diferentes temáticas. No se olviden suscribirse, ponerle me gusta y compartir para poder llegar a más personas. Quiero comenzar con una frase de la escritora y periodista española Cristina Martín Jiménez, que decía que solo la verdad puede hacer frente a la mentira. Eso dice Cristina Martín Jiménez, que es escritora y periodista española. Hoy tenemos el placer de poder conversar con una persona que hace historia y que ha hecho historia en nuestro país. Y estamos viviendo momentos dramáticos en nuestro país en temas políticos, pero también en el tema de la naturaleza. Nuestra naturaleza que siempre parece que está desprotegida, ¿no? Con decisiones equivocadas, con decretos malignos, malditos para nuestros animalitos y para nuestra naturaleza. Hoy vamos a conversar, vamos a charlar con Fernando Vargas. Él es líder indígena amazónico, ¿no? Del TIGMI, seguramente ustedes se van a acordar. Así que vamos a conversar con él y vamos a tratar de entender desde su visión por qué suceden estas cosas, ¿no? ¿Por qué sucede y cuál es el trasfondo de decretos perversos que no piensan en la naturaleza? ¿Quién más que él, palabra utilizada? Vamos a empezar con Fernando. Hola Fernando, muchas gracias por tu tiempo, tu amabilidad. Para mí es un placer y especialmente para nuestro espacio tenerte con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, mi querido Roger, y buenas noches a la población y a la audiencia que está escuchando allá donde cada uno se encuentra. Estamos en Bolivia, acá exactamente ya son las 11 de la noche y bueno, estamos sufriendo una situación muy grave en Bolivia, toda vez que el hombre, yo siempre digo y manejo el término, que el hombre es la fiera más temible de la tierra porque hace cosas que realmente no mide las consecuencias en cuanto a los hechos que van en contra de la naturaleza, en contra de él mismo, en contra de todo el medio ambiente, toda vez que hoy estamos sufriendo grandes incendios en toda la Amazonía boliviana, ¿no? No podemos decir Santa Cruz, no podemos decir, o sea, sino toda la Amazonía boliviana, que lamentablemente no hay la voz de la autoridad nacional para encarar un tema de esta naturaleza. Cuando vemos que animales, seres humanos, están sufriendo donde existe un tremendo incendio, ¿no? Del fuego, destrozando la naturaleza, destrozando la biodiversidad, destrozando la salud del mismo hombre, pero no existe la intervención de la autoridad. ¿Dónde está el ministro de Medio Ambiente de Bolivia? ¿Dónde está el propio presidente y su gabinete que pueda establecer un decreto, si no puede la Asamblea Legislativa sacar una ley y declarar desastre nacional en Bolivia, claro, y pedir ayuda, ¿no? A nivel internacional para que vengan las ayudas a nivel internacional y se pueda, no digo que la ayuda internacional va a venir a hacer llover, pero se puede establecer una fumigación, puede ser con avión, con lo que sea,
pero establecer un interés desde el propio gobierno nacional en Bolivia. Eso es lo que hoy en la actualidad, en este momento que la naturaleza está siendo destrozado por el fuego, fruto del propio hombre, ¿no? Entonces no se ve esto, absolutamente nada. Entonces vemos que pareciera de que todo esto es hecho por la misma administración del Estado, por el mismo gobierno, a través de sus interlocutores a nivel nacional. Ahora, eh, Fernando, tú hablas y comentas sobre la autoridad. ¿En qué momento esa autoridad debería haber reaccionado ante esta tragedia que estamos viendo? Mira, yo cuando veo a los animales que sufren y están muriendo ahí, o sea, mueren, eh, árboles que nunca más van a existir, ¿en qué momento la autoridad tiene que aparecer en ese momento difícil? Lo primero que debería de hacer este gobierno, que es responsable también, que es el que ha firmado los decretos, ¿no?, de autorización de quema, ¿no?, porque no puede decir que no es responsable. Ujú. Él era parte del gabinete del expresidente Evo Morales, ¿no? Entonces ahora es presidente. Si él fuera una persona responsable con este país, lo primero que debería de hacer es sacar un decreto donde abroguen todos los decretos que autorizan las quemas, ¿no?, en toda la Amazonía. O mandar una ley, un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para abrogar las leyes que respaldan una acción de esta naturaleza. Eso era lo primero que debería de hacerse. Lo segundo, ¿no?, es algo que tal vez todavía es imposible, ¿no?, identificar claramente quiénes son los responsables que provocan estos incendios y establecer una sanción totalmente que establezca un escarmiento. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestra Constitución establece y garantiza un medio ambiente sano y saludable para el ser humano y todos los seres vivos. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos da a interpretar? Que debería, ¿no?, establecerse sanciones porque al quemar, al incendiar un bosque, una sabana, se está cometiendo constitucionalmente un daño al medio ambiente. No te puedo decir que es un delito, porque todavía no está tipificado en el Código Penal como delito ambiental. Debe, para mí, por ejemplo, debe tener una sanción de 30 años de cárcel porque el medio ambiente es un derecho humano. ¿Por qué es un derecho humano? Porque al contaminarse el medio ambiente está provocando un atentado contra la salud de la naturaleza, del ser humano y de los seres vivos, como son toda la biodiversidad. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué dice qué dice el Código Penal? Vamos a decirte del Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, ¿no?, de México, de Guatemala o de otros países. ¿Qué nos dice el Código Penal en cuanto al delito ambiental? ¿Qué tipifica? ¿Cómo debe establecerse claramente para tener un estudio comparativo que pueda tener los elementos necesarios para ya decir en el Código Penal el que matare o el que quemare, el que envenenare o el que talare un árbol sin autorización, sin tener un plan de manejo, o el que matare un animal sin tener un plan de manejo o esté en peligro de extinción, comete delito
a la biodiversidad o comete delito al medio ambiente, ¿no? O a la madre tierra. Entonces, esas cosas necesitamos establecerlo claramente para incorporar en el Código Penal los delitos ambientales, que lamentablemente hasta ahora no se tiene ese principio de interés de los bolivianos, de los políticos, e incluso yo puedo decir hasta de los propios colegas abogados. El artículo 342 de la Constitución Política dice: es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Como tú decías, bueno, escribimos un artículo, pero no nos olvidamos, ¿no?, de la realidad de lo que está pasando en sí. Te voy a leer un poco más también sobre algo que pasó en 13 años de gobierno de Evo Morales, que aprobó al menos 4 leyes y además de decretos y modificaciones de reglamentos técnicos que suponen una afectación directa sobre los bosques y tierras del territorio nacional. Las normas incluyen desde perdonazos, escucha bien esta palabra, Fernando, perdonazos, o sea, lo jodiste, pero te perdono nomás, ¿no? Me traicionaste, pero entra a mi casa nomás, ¿no? Seguí aquí, almorzamos juntos, ¿no? Cenamos juntos, ¿no? Me traicionaste, me tiraste un puñal en la espalda, pero te perdono, ¿no? Y estos perdonazos, ¿no? Incluía... Antes de que leas eso, Sí. por ejemplo, cuando este artículo que tú le has dado lectura nos dice que es deber del Estado y la sociedad, ¿no? Hay un término que si bien no está, podemos decir, no es una receta, pero cuando dices de manera sustentable, no dice de manera sostenible, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el término sustentable es un término economicista, es un término donde te sustenta cómo tú haces de que esa naturaleza, sin tener un plan de manejos, haces el aprovechamiento para tu propio beneficio sin pensar en las futuras generaciones. Entonces, yo he peleado bastante con Mira. ese término de sustentable y de sostenible. Tendría que ser sostenible lo que tú dices, tendría que serlo, debería serlo así. Porque en el contexto internacional, en el derecho de medio ambiente, se maneja el término sostenible porque la interpretación de sostenible es lo que te permite garantizar de gozar tú de esos recursos naturales, de la biodiversidad, para ti, para las futuras generaciones, pero que además el término sostenible te obliga a hacer cualquier plan de manejo responsable para aprovechar cualquier especie de la biodiversidad o de la naturaleza. Pero cuando tú metes a la Constitución el término sustentable, no te está obligando a hacer un manejo adecuado de los recursos que tú quieres aprovechar. Aprovechas, no interesa a quién vas a dañar, sino que lo que interesa es cómo yo me beneficio económicamente de esos recursos o de esa biodiversidad. Entonces, que voy adecuadamente dañando al medio ambiente y voy dañando a los derechos humanos de la población en su conjunto. Hoy en Charlemos pues estamos con Fernando Vargas, líder indígena amazónico, y lo recordarán obviamente en la marcha del Tignis, que ha luchado por ese territorio que tenemos en nuestro país. Vean cómo una palabra, un concepto puede cambiar todo. Puede cambiar todo y nos les explica de una manera increíble, con mucha sabiduría, Fernando Vargas. Ahora yo continúo con esta lectura que estábamos planteando,
Fernando, y claro, yo te planteaba y yo te decía, ¿no? Existieron normas, ¿no? Por ejemplo, como perdonazos, ¿no? Y yo te decía, claro, o sea, me traicionas y bueno, puedes vivir en mi casa, sigue viviendo en mi casa, cenamos juntos, pero me traicionas, ¿no? Y estas normas incluyen desde perdonazos para quienes ejecutaron desmontes, por tala o chaqueo. Cuando tú escuchas esto, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Y si te animarías a decir quiénes son los responsables de todo esto, con nombre y apellido, si te animarías a decirlo. Mira, yo creo que aquí lo responsable, pues, es claro, ¿no? En el contexto nacional, el único responsable de estos decretos que han sido promulgados es el propio expresidente de Evo Morales y su gabinete, ¿no? La Asamblea Legislativa, cuando han aprobado la ley y la han elevado a Palacio de Gobierno para que sea sancionado, ¿no? Entonces, ahí están todo el gabinete ministerial y todos los asambleístas, diputados y senadores de ese momento que aprobaron las leyes eh, que han permitido los incendios, que autorizaron los incendios, Ujú, ¿no? Pero que además hay algo también responsable, ¿no? Estos mismos ministros, este mismo personaje, ¿no? Que hoy ahora dice criticar al gobierno de Arce, ¿no? El propio Morales, ¿no? Ha sacado otro decreto eh, estableciendo el perdón, lo que tú decías, ¿no? Eh, Han quemado, han destrozado, no te perdono nomás, ujú, pero no por el hecho de que te perdones, ujú, sino porque pues, es el correligionario de mi partido, ujú, ¿no? Entonces, yo considero que si tú eres el presidente y que eres el padre administrativamente de un Estado, tienes que ser totalmente imparcial. Las leyes no están por debajo de una autoridad. La Constitución no está por debajo de una autoridad o el presidente no está por encima de la Constitución, está por debajo de la Constitución. Y por lo tanto, él tiene la obligación de respetar y hacer respetar, cumplir y hacerla cumplir esa Constitución o esa ley que está en favor de la protección del medio ambiente, en favor de la protección de la madre tierra. Pero resulta que sacamos un decreto o una ley, promulgamos, destrozando el medio ambiente, autorizando la destrucción de la madre tierra en contra del principio constitucional. Eso es lo más grave, ¿no? Entonces, solo porque es de mi partido, solo por quedar bien con mi partido, solo por quedar bien con la masa que me está apoyando. No, eso es tener una mala administración y esas personas deberían ser procesados y encarcelados por cometer una tremenda violación al principio constitucional y a los derechos humanos y a los derechos de la madre tierra y la biodiversidad. Tenemos más datos. El 29 de septiembre del 2015, Evo Morales, promulgó la ley 741, que seguramente tú la conoces muy bien, Fernando, que dice, ¿no? Que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades, para actividades agrícolas y pecuarias. Esto, ¿cómo te cae a ti también? Porque somos testigos de tu lucha también sobre estos temas y tu lucha sobre la madre tierra. ¿Cómo ves a futuro nuestro país en cuanto a nuestro territorio, nuestros parques nacionales, nuestros pueblos, Fernando? Mira, si seguimos así con esto, con estas leyes y decretos en vigencia, estamos destinados a
sobrevivir como seres humanos y como la propia biodiversidad y el medio ambiente, a sobrevivir también porque resulta de que no hay una autoridad que haga respetar el medio ambiente, que haga respetar los derechos de la biodiversidad y que haga respetar sobre todo los derechos humanos de la población. Ujú. Entonces vemos ahí un presidente cómplice de todo este desastre, cómplice de la contaminación, de los incendios, ¿no? Con todo su gabinete y una asamblea legislativa también cómplice en cuanto a este desastre que hoy y hacia adelante lo vamos a seguir sufriendo. Entonces, por lo tanto, considero que este es un tema de, de responsabilidad, no solamente del presidente y de su gabinete, no solamente de la Asamblea Legislativa, sino de la población boliviana en su conjunto, ¿no? La población es corresponsable también de velar el cumplimiento de las propias autoridades a que respeten y hagan respetar la Constitución. Ujú. Lamentablemente, este país está sometido con el poder, la hegemonía del MAS, ¿no? Hay una hegemonía muy grande y claro, es tan fácil resolverlo los temas. ¿Por qué? Porque el socialismo del siglo XXI resuelve claramente comprando líderes, ¿no? Para que estos líderes, no se podría decir líder, dirigentes, porque líder es una persona que lucha, que defiende, que pelea por su pueblo, que pelea por su espacio, que pelea por mejores vidas y que pelea contra un gobierno que no está de acuerdo con una política integral de respeto, de solidaridad, de principios y valores. Entonces, si tenés un gobierno que solamente mira la destrucción y respalda la destrucción, no solamente de la destrucción económica de un país, sino también de la biodiversidad y el medio ambiente, entonces ahí debería salir un líder y decir, bueno, aquí basta esto, que invito a la población que hagamos frente, que presentemos un proyecto de ley donde se aprueben todos estos decretos, todas estas leyes que están totalmente contrarias a los principios de los derechos humanos y de los derechos de la biodiversidad y de la madre tierra. Pero nadie lo hace, porque el que quiere hacerlo, rapidito es cooptado, ¿no? No tenemos oposición, lamentablemente. No existe oposición en Bolivia. Son funcionales al gobierno actual. Tenemos una, un tribunal constitucional, ¿no? Que si bien ya no tiene ese derecho constitucional protegido por la Constitución, ya han cumplido su mandato, ha fenecido su mandato, están de facto, yo te puedo decir, Oh. ahí ahora cumpliendo entre comillas, sus funciones, que lamentablemente sus hechos son nulos de pleno derecho cuando tú ya no tienes el poder ni el respaldo legal, entonces estás usurpando funciones que no la tienes. Tampoco están haciendo algo, tampoco están planteando algo que pueda establecer una sanción a los responsables. A ver, ¿qué autoridad del Tribunal Constitucional se va a animar a dictar una sentencia contra Evo Morales? Y no es porque sea intocable, no es porque sea intocable, sino porque se deben a él, sino porque se deben el respeto le tienen a él por estar ellos en ese cargo y por estar ahora, a pesar de no tener ya competencia, pero siguen en la función. Entonces es un tema que la población boliviana, que el derecho internacional
me imagino que no está de acuerdo con este tema, pero que lamentablemente a nivel internacional no se puede meter en las decisiones de un país totalmente eh, democrático, independiente y soberano, entre Ujú. comillas, vamos a decir, ¿no? Entonces, puede sugerir, pero no puede imponer. Entonces, creo que hay un tema ahí que es necesario, que es necesario que esto se discuta y se haya un debate en el contexto internacional desde las Naciones Unidas, ¿no? Desde la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, ver este tema y algún ciudadano boliviano que pueda entrarse a las Naciones Unidas y establecer o pedir una ayuda, ¿no? Para que Bolivia salga del consumo que estamos sufriendo con el socialismo del siglo XXI. Ujú. Para último dato, Evo Morales aprobó la ley 1171 de uso y manejo racional de quemas, ¿no? Que reconocía el manejo y el uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy en Charlemos Pues estamos con Fernando Vargas, líder indígena amazónico. Seguramente ustedes lo recordarán claramente por la marcha en el Timnis. ¿Dónde te encuentras ahora, Fernando? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás de salud? Que quisiéramos saber un poco más de ti también. Yo estoy en Cochabamba ahora, ¿no? Que lamentablemente, como dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, yo estoy acá en Cochabamba, el año pasado me he venido para acá a buscar nuevos horizontes, pero bueno, seguimos acá peleando también, ¿no? Eh, en una situación que lamentablemente estamos ya entrando a, a una campaña política con las elecciones del 2025. Entonces todo el mundo ahorita está preocupado en las elecciones, ¿no? Está preocupado en que cómo va a resolverlo, quién va a resolver el problema del país, el problema económico, el problema del narcotráfico, el problema de la corrupción, y el problema de sacar adelante la crisis económica en nuestro país. Entonces, mucha gente, los políticos están mirando eso, ¿no? Pero también la gente está a la expectativa, ¿no? Lamentablemente en Bolivia, discúlpame que te diga esto, el dólar ha llegado hasta un precio de 15 bolivianos en el mercado negro, un poco más, ¿no? Pero en el banco el dólar está a 6,86 que te lo compra y te vende a 6,96, pero en el mercado negro está, pues, estuvo a 15, a 16, ahora está oscilando entre 13 y 12, ¿no? Pero esto ha permitido, por ejemplo, de que rápidamente la situación de la canasta familiar se ponga tan crítico los precios Está duro. que lamentablemente el ciudadano boliviano, hay muchos que apenas trabajamos y ganamos para el día, entonces no da esa situación. Entonces, y el gobierno tampoco eh, establece, eh, no aprueba la, la, la presencia, si vale el término, del dólar en Bolivia, Claro. ¿no? Que permita, por ejemplo, bajar la situación en el mercado negro. Entonces, como está el dicho muy sabio, todo lo que se prohíbe se pone caro, ¿no? En el momento que tú aprobas una estabilidad y una circulación, inmediatamente eso baja el precio, ¿no? Entonces, y ahora está todo prohibido el dólar, entonces el dólar se ha disparado pues internamente, ¿no? Hacia arriba.
cuando en los bancos, lamentablemente, no hay dólar en los bancos. eh, si alguien te manda del exterior es $50, $100, vas al banco, no te dan en dólares, te dan en boliviano, Claro. ¿no? Entonces, eso es una situación que también hoy se está viendo permanentemente, pero hay un tema más de fondo, ¿no? Yo siempre digo, parece que los bolivianos somos masoquistas, que mientras tenemos una autoridad que más nos pisa, más lo apreciamos, ¿no? Entonces, no se levanta el pueblo para exigir de una vez la presencia del dólar en este país, porque todos los negocios a nivel internacional se lo hacen con el dólar, ¿no? No hay un negocio que tú hagas en boliviano, todo es en dólar, Claro. ¿no? Entonces, el dólar debería ser una moneda oficial en Bolivia para que esto baje y que pueda establecerse una economía un poco estándar, ¿no? Que permita que un salario mínimo de 2.400 pueda ser, pues, alcanzable para todo un mes, ¿no? Pero no, tú te vas con 100 pesos al mercado y te compras dos cositas y ya no tenés 100 pesos. Es como tener 10 bolivianos. Entonces, eso es lo más triste que hoy estamos viviendo. Ujú. Fernando, ¿puedes bajar un poquito tu cámara para que te podamos ver un poco más? Ahí, muchas gracias. 2 minutos más te quito, Fernando. La verdad estoy muy agradecido y muy honrado que puedas estar en nuestro espacio. Charlemos, pues, me comentabas de, bueno, que ya no vives en el Timnis. ¿Hay alguna razón en específico del que no puedas estar en tu territorio? Mira, durante los casi 14 años después de la marcha, yo me puse de alguna manera a estudiar en la universidad. No he logrado egresar de la carrera de Derecho y lamentablemente no he podido hasta ahora sacar mi título, ¿no? Eh, entonces eso me ha permitido, por ejemplo, cuál era la intención, ¿no? De ser, de tener un título donde yo pueda encarar no solamente los problemas políticos, social, sino también de apoyar a la población que necesita Ujú. de la atención de un profesional en derecho. Entonces, eso me ha permitido no volver al Timnis, lo que no quiere decir que yo no soy de Timnis, ¿no? Sigo peleando, sigo defendiendo. Lo grave de mí, si podríamos decirlo así, es que yo no soy una persona que peleo solo por mi región. Yo soy una persona que peleo siempre por la integridad del país. Pero hay un tema también de fondo, ¿no? Eh, Uno tiene que ser responsable también con la familia, ¿no? Entonces, uno de los elementos fundamentales de la familia, que tú no puedes seguir luchando si no tienes ni siquiera para alimentarte. Entonces uno tiene que buscarse la vida, ¿no? Durante 13 años, este gobierno del MAS, por ejemplo, me ha dado muerte civil, que no podía trabajar en ningún lado, ni siquiera en una empresa privada. Entonces eso ha permitido, por ejemplo, también venirme de Trinidad, venirme a Cochabamba, a buscar, como te vuelvo a decir, un horizonte que pueda más o menos paliar nuestras grandes necesidades familiares Ujú. en temas de responsabilidad. Y en el tema, por ejemplo, ahora, ¿a qué te estás dedicando? ¿Vas a ir, o sea, vas a postular para algo? ¿Tienes alguna intención ya política firme? Mira, en materia política nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, con un amigo en Santa Cruz, ¿no? Que él es tarijeño. Estamos construyendo un plan de gobierno donde nos permita, por ejemplo, establecer un cambio
radical para resolver la situación económica en Bolivia, ¿no? Uno de los elementos fundamentales es atacar a la crisis económica y cómo podemos resolverlo este tema, ¿no? Es que el nuevo gobierno, tiene que ser responsable de su país, ¿no? De los ciudadanos en este país y por lo tanto tiene que dar seguridad jurídica a todo ciudadano en Bolivia y a extranjero que venga a invertir en este país, ¿no? Establecemos dentro de nuestra propuesta una economía libre en Bolivia, donde queremos, por ejemplo, traer empresas internacionales que vengan a invertir en Bolivia, que vengan no solamente a invertir, sino a industrializar, ¿no? Todo lo que se produzca para llenar el mercado interno y exportar al mercado internacional productos con valor agregado, lo que va a permitir claramente generar fuentes de trabajo, lo que va a permitir mejorar la economía de la familia, ¿no? Donde el Estado cumpla su función que siempre debería de ser como lo establece la Constitución, darle seguridad jurídica al ciudadano que invierta. Ahora tú no puedes invertir nada si tienes 100.000 bolivianos. Lo primero, si quieres invertir, lo primero que te va a hacer lo primero que te dice el gobierno, ¿de dónde sacaste 100.000 bolivianos? ¿Cómo lo justificas eso? No, si no lo justificas, seguro viene del narcotráfico, viene del contrabando, viene de las coimas o viene de algo ilícito y te lo confiscan. Entonces, ¿qué ciudadano boliviano o extranjero va a venir a Bolivia a invertir? No, Nosotros, nadie. ¿no? Nosotros lo que planteamos es declarar la economía libre, de darle seguridad jurídica al nacional y al extranjero, pero que venga a invertir en Bolivia para producir y generar fuentes de trabajo y mejorar la economía en este país. ¿Estás apuntando a ser candidato? Estamos apuntando a ser candidatos, ¿no? Si es que se da, porque lamentablemente no tenemos partido, teníamos el Partido Verde, Ujú. que lamentablemente nos han quitado la personalidad jurídica y no se ha podido lograr hasta ahora sacar por situaciones económicas también, ¿no? Entonces, sin embargo, no tenemos, por ejemplo, esa premisa, porque vemos que la supuesta oposición no se está uniendo. Ya hasta ahorita hay como 18 candidatos a presidente, todos le echan la culpa al MAS, pero Ujú. nadie dice cómo va a resolver este país en situaciones de la crisis económica. Nadie dice nada, entonces vemos que seguimos con lo mismo. Entonces, si la oposición no se une, no nos unimos, vamos a permitir que el MAS siga gobernando hasta el 2025. ¿Tú serás candidato a presidente? ¿A qué apuntas tú, Fernando, en específico? Estamos viendo, por ejemplo, ser candidato a la vicepresidencia, ¿no? Ujú. ¿No? Dependiendo, como te digo, la situación económica y la situación política de tener un partido, por ejemplo. Si no lo tenemos, bueno, que nos quedaremos ahí, pero no ambicionamos llegar al poder para enriquecernos del poder, sino ambicionamos llegar al poder para resolver la crisis económica, para resolver el tema del narcotráfico, para resolver el tema de la corrupción, para resolver el tema de infraestructura, caminera, educación, salud, ¿no? Todo este aspecto que lamentablemente los bolivianos seguimos sufriendo. Ujú. Y la última, Fernando, te agradezco mucho por tu tiempo. Del 1 al 10, eh, ¿qué puntaje te darías tú, no? Cuando tú asumiste la dirección del Fondo Indígena. ¿En qué sentido? En el sentido del trabajo que tú realizaste de ahí y de lo que tú has expuesto al país y has mostrado. Mira, yo considero que he hecho un trabajo importante porque fueron
5 meses lo que estuve ahí, Ujú. ¿no? Casi 3 meses hemos hecho toda una gestión, hemos desembolsado más de 150 millones de bolivianos, de lo que, no de nuevos proyectos, porque no hay nuevos proyectos, sino de proyectos que se ejecutaban y no se pagaban. Entonces, considero que hice no digo buen trabajo, sino hice un trabajo en beneficio eh, de las empresas que ejecutaron en los proyectos, en beneficio de la población y en beneficio de los gobiernos municipales, porque los gobiernos municipales estaban colgados con Mm. esas deudas, porque vía gobierno municipal se ejecutaban los proyectos. Entonces, fue una actividad que no fue fácil, ¿no? Se tuvo el apoyo del gobierno a través de la ministra de esa época y creo que la transparencia en la cual yo estuve trabajando a puertas abiertas al público, yo no tenía necesidad, por ejemplo, de reunirme con las empresas ejecutoras de los proyectos, pero lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque yo me ponía al zapato de la empresa, cómo venía sufriendo de que le debía a sus trabajadores por muchos años. Entonces, hemos logrado hacer eso, pero lamentablemente el tiempo fue muy corto, Mm. pero que no se pudo continuar. Ahora la situación no sabemos cómo estará, pero considero que hice un trabajo de 7 puntos de 1 a 10. Ujú. Y la última, bueno, anterior a ti fue muy cuestionado el Fondo Indígena, ¿no? Muchas denuncias de corrupción, durísimo para el país, ¿no? La corrupción que fea es. Mira, ese es un tema que lamentablemente el Fondo de Desarrollo Indígena, como se crea al inicio, ¿no? Fue, vamos a decir, la chequera pequeña del gobierno para hacer todo un acto de corrupción, Mm. ¿no? Pero que ninguno de ellos, por ejemplo, está preso. Por ejemplo, el Arce, si volvemos al Arce, no debería estar ahí, debería estar en la cárcel, si es de lo que ha firmado los decretos que autorizaban los desembolsos directamente del fondo a cuentas privadas, a cuentas particulares de dirigentes, ¿no? Eso jamás se ha visto antes, pero en el gobierno, en este gobierno del MAS, se ha visto, se han consolidado, se han legalizado la corrupción a través de decretos. Entonces, él debería estar preso ahorita, no debería ser el presidente de este país, pero que lamentablemente, como dice, entre bomberos no se pisan las mangueras, ¿no? Entonces, después, cuando yo asumo la dirección, por ejemplo, y te digo así, en el fondo indígena no se movía un papel si no ponías un centavo a cualquier servidor del fondo indígena, Hmm. ¿no? Entonces eso se cortó de cajón cuando yo entré y fui claro yo con el personal. Le dije, tengo conocimiento que aquí no se mueve un papel si la gente no pone un centavo. A partir de la fecha, esto se acaba. Y el que no le guste está a la puerta ahí para que se vaya. Porque no vamos a permitir más que este fondo indígena sea la chequera de cualquier gobierno. Porque este no es un regalo de un gobierno, ni del más ni del menos. Esta es una lucha de los pueblos indígenas. Que los campesinos y los colonizadores estaban en contra de nuestras luchas, pero son los que más se han beneficiado con proyectos fantasmas. Los pueblos indígenas, ¿qué hemos ganado? No hemos ganado casi nada. Entonces, a partir de ahora, esto tiene que funcionar de manera transparente y vamos a trabajar a puertas abiertas. Aquí no se le cierra la puerta a nadie. El que quiera hablar conmigo va a tener la libertad de venir, de entrar y hablar conmigo. Y así lo hice, ¿no? Hoy con nosotros en Charlemos Pues estamos con Fernando Vargas, líder indígena amazónico, seguramente lo recuerdan por el Timis. Te agradezco mucho por este tiempo, por tu amabilidad y por dejarme poder conversar contigo y hacerte las preguntas
pertinentes. Fernando, el último mensaje, por favor, a la población. Claro que estamos esperando ya seguramente con las palabras tuyas que vas a ser candidato a vicepresidente. Entonces, como un posible futuro vicepresidente de nuestro país, un mensaje, por favor, a la población y pues agradecerte nuevamente. Gracias. Yo quiero decirle a la población, uno de los elementos fundamentales en cualquier parte del mundo es la unidad. Queremos vencer al enemigo, tenemos que estar unidos. Queremos ser pisoteados, no nos unamos, sigamos dispersos. Si queremos vencer al enemigo, si queremos cambiar este país, lo primero que tenemos que hacer es unirnos en beneficio de nosotros y de nuestras futuras generaciones. Tenemos que ser protagonistas en cuanto a dejar un buen legado a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Así que aquí invitamos a todos los bolivianos sin discriminación a unirnos, y a los periodistas también los invitamos a ser parte de una cruzada de nuestras luchas en busca de mejores días y en busca de sacar a este país que ya se lo está consumiendo el socialismo del siglo XXI. Muy agradecido, Fernando. La verdad, un placer. Buenas noches. Que tengas muy buenos días y muy buenas noches. Y también muy buenas tardes, dependiendo obviamente del horario que se conecte la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roger, y muchas gracias a la audiencia que está escuchando. Espero sus opiniones, sus comentarios. Si lo que hoy hemos hablado con Roger ha sido equilibrado o ha sido sesgado, ha sido bueno o ha sido malo. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Ayer estuvimos con Fernando Vargas, líder indígena amazónico del TIMNIS. ¿Ah? No se olviden suscribirse, ponerle me gusta y compartir este video. Y voy a cerrar nuevamente con la frase de Cristina Martín Jiménez, escritora y periodista española, que decía: solo la libertad puede hacer frente a la mentira. No se olviden suscribirse, ponerle me gusta y compartir este video. Soy Roger Montesinos, esto es Charlemos Pues por 100% Bolivian. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Chao, chao. Esto es Charlemos Pues con Roger Montesinos.